Atenas, julio de 1993. El calor estival caía implacable sobre la capital griega, convirtiendo el mármol milenario de la Acrópolis en una superficie casi incandescente. Los turistas, como hormigas multicolores, ascendían por la ladera sudorosos pero entusiasmados, sombreros y botellas de agua en mano, cámaras colgando de sus cuellos. Entre ellos, la familia Navarro destacaba por su animada conversación en español. Miguel y Elena, ambos profesores de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, habían esperado este momento durante años. Mostrar a sus hijos gemelos el paradigma de la arquitectura clásica. Javier y Alejandro, de 10 años recién cumplidos, avanzaban algunos pasos por delante, idénticos hasta en sus movimientos, con sus camisetas blancas y sus inconfundibles zapatillas deportivas azules, personalizadas con sus iniciales bordadas en rojo. «Mamá, ¿es verdad que cada columna del Partenón está ligeramente inclinada hacia adentro?», preguntó Alejandro, el más estudioso de los dos, quien había devorado la guía turística durante el vuelo. Elena sonrió, orgullosa. «Así es. Los arquitectos griegos eran muy inteligentes. Esa ligera inclinación crea una ilusión óptica que hace que el templo parezca perfectamente recto desde la distancia». «¡Como nosotros, Ale!», exclamó Javier, el más extrovertido. «Parecemos idénticos desde lejos, pero de cerca somos diferentes». Miguel revolvió el cabello de ambos. «Muy observador, Javi. Aunque vosotros sois perfectos desde cualquier ángulo, a diferencia del Partenón». La familia continuó su ascenso, deteniéndose ocasionalmente para fotografiar las vistas panorámicas de Atenas que se desplegaban a sus pies. Era su tercer día en Grecia, y la Acrópolis representaba el punto culminante de su itinerario. Al llegar a la cima, los gemelos quedaron momentáneamente paralizados ante la majestuosidad del conjunto monumental. «Es enorme», susurró Javier. «Y antiguo», añadió Alejandro. «Imagina, casi 2500 años». La Acrópolis bullía de actividad. Grupos guiados en diversos idiomas se agolpaban alrededor de las ruinas principales, mientras turistas solitarios deambulaban intentando encontrar ángulos menos concurridos para sus fotografías. El sol de mediodía magnificaba la blancura del mármol, creando un resplandor casi místico. «Vamos a hacer un recorrido completo», propuso Miguel, consultando el mapa. «Empezaremos por los Propileos, luego el Partenón, el Erecteion con las Cariátides y finalmente el templo de Atenea Nike». Los gemelos asintieron emocionados. Elena sacó 2 gorras de la mochila. «Ponéoslas», ordenó. «El sol está muy fuerte hoy». Durante la siguiente hora, la familia recorrió los Propileos y exploró el exterior del Partenón, escuchando atentamente las explicaciones de Miguel, quien se detenía frecuentemente para señalar detalles arquitectónicos o narrar anécdotas históricas. Los niños, inicialmente entusiasmados, comenzaban a mostrar signos de cansancio bajo el implacable sol griego. «¿Podemos descansar un poco?», preguntó Javier, limpiándose el sudor de la frente. Elena consultó su reloj. «Son casi las 2. ¿Qué os parece si buscamos algo de sombra para comer los sándwiches que preparamos?». Encontraron un rincón relativamente tranquilo cerca del muro norte, donde un olivo centenario proporcionaba una sombra limitada pero bienvenida. Mientras comían, observaban a los turistas pasar, y Miguel señalaba a los gemelos las diferencias entre los órdenes dórico, jónico y corintio que podían apreciarse en las columnas circundantes. «Después de comer, quiero ver las Cariátides», declaró Alejandro. «Dice la guía que son 6 estatuas de mujeres que sostienen el techo del pórtico en lugar de columnas. Y yo quiero ver el templo de Atenea Nike», añadió Javier. «Es cierto que los atenienses le cortaron las alas a la estatua de la diosa para que nunca abandonara la ciudad. Así cuenta la leyenda», sonrió Elena. «Atenea Nike significa Atenea victoriosa». Los atenienses querían que la victoria permaneciera siempre en su ciudad. Tras terminar su almuerzo,
La familia se dirigió hacia el Erechtheion. La afluencia de turistas había disminuido ligeramente durante la hora de la comida, pero el calor permanecía opresivo. «Es mejor que nos dividamos», sugirió Miguel al ver a los gemelos cada vez más inquietos. «Elena, tú ve con Alejandro a ver las cariátides. Javier y yo iremos al templo de Atenea Nike, y nos encontraremos todos en la entrada del Partenón en, digamos, 20 minutos». Elena dudó. «No sé si es buena idea separarnos. Son solo 20 minutos», insistió Miguel. «Y así, cada uno puede ver lo que más le interesa sin tener que arrastrar a los demás. Además, están cansados de ir todos juntos». «De acuerdo», cedió Elena finalmente. Pero los móviles encendidos, y exactamente 20 minutos. Los gemelos intercambiaron una mirada cómplice antes de separarse, algo que hacían frecuentemente y que sus padres nunca habían logrado descifrar completamente. «Nos vemos en un rato, Ale», dijo Javier, chocando su puño con el de su hermano. «No te pierdas, Javi», respondió Alejandro con su habitual tono protector, a pesar de ser solo 3 minutos mayor. Fue la última vez que los vieron juntos. 20 minutos después, Elena y Alejandro esperaban en el punto de encuentro acordado. A los 25 minutos, Elena comenzó a consultar su reloj repetidamente. A los 30, sacó su teléfono móvil. «No contestan», murmuró, la preocupación evidente en su voz. «Ya vamos a buscarlos». Se dirigieron hacia el templo de Atenea Nike, preguntando a los guardias y turistas si habían visto a un hombre con un niño, ambos de cabello oscuro, el niño con una camiseta blanca y zapatillas azules con iniciales rojas. Nadie recordaba haberlos visto. A la hora, la ansiedad se había transformado en pánico. Elena contactó con la seguridad del recinto mientras Alejandro permanecía a su lado, inusualmente silencioso, sus ojos fijos en el horizonte, como si pudiera hacer aparecer a su hermano y a su padre por pura fuerza de voluntad. A las 2 horas, la policía griega había acordonado la Acrópolis. Se inició un registro sistemático de todo el recinto arqueológico, cada rincón, cada estructura. Los altavoces repetían la descripción de los desaparecidos en griego, inglés y español. Los turistas fueron interrogados mientras abandonaban el lugar. Al anochecer, las autoridades ampliaron la búsqueda a toda la colina y las zonas circundantes. Perros rastreadores recorrieron cada metro cuadrado. Helicópteros sobrevolaron el área con cámaras térmicas. No encontraron nada. Miguel y Javier Navarro se habían esfumado como si nunca hubieran existido. En los días siguientes, la desaparición copó los titulares en España y Grecia. La embajada española se involucró. Se barajaron múltiples teorías: un secuestro, un accidente en alguna zona inaccesible, una fuga voluntaria, aunque nadie podía explicar por qué un respetado profesor universitario abandonaría a su esposa e hijo. Elena y Alejandro permanecieron en Atenas durante semanas, alojados en un hotel cercano, atendiendo a interminables reuniones con la policía, revisando una y otra vez los acontecimientos de aquel día. Cada mañana regresaban a la Acrópolis, como si el lugar pudiera eventualmente revelar su secreto. «Estaban aquí», repetía Elena a los investigadores, señalando el mapa, «justo aquí», y luego, nada. Alejandro, por su parte, había dejado de hablar casi por completo. Solo de noche, cuando creía que su madre dormía, susurraba el nombre de su hermano como una letanía. Cuando finalmente regresaron a Barcelona, 2 meses después, la ausencia de Miguel y Javier había creado un vacío tangible que parecía absorber toda la luz de sus vidas. El piso familiar, antes lleno de risas y debates animados, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Elena colgó carteles con las fotografías de los desaparecidos por toda la ciudad. Contactó con programas de televisión y organizaciones especializadas en personas desaparecidas. Creó una página web dedicada al caso. Se unió a grupos de apoyo. Alejandro volvió a la escuela, pero ya no era el niño brillante y curioso de antes.
Se volvió introvertido, obsesionado con mapas de Grecia y libros sobre arquitectura clásica, como si pudiera encontrar en ellos alguna pista pasada por alto. El caso permaneció abierto, pero con el paso de los meses y luego años, la intensidad de la investigación disminuyó inevitablemente. Las pistas se agotaron. Los testigos no recordaban nada nuevo. Las teorías se volvieron cada vez más improbables. Y mientras el mundo seguía girando, para Elena y Alejandro, el tiempo parecía haberse detenido en aquella calurosa tarde de julio de 1993, cuando dos personas simplemente desaparecieron en uno de los lugares más visitados y vigilados del mundo, sin dejar rastro. Hasta que, 25 años después, el pasado regresó de la forma más inesperada. Atenas, agosto de 2018. El sol griego seguía siendo tan implacable como 25 años atrás, pero la Acrópolis había cambiado. Un moderno museo se alzaba ahora a los pies de la colina sagrada. Sistemas de seguridad de última generación monitorizaban cada rincón del recinto arqueológico. Las ruinas, constantemente amenazadas por la contaminación y el turismo masivo, estaban sometidas a un meticuloso programa de conservación. Dimitra Papadopoulos, conservadora jefe del proyecto de restauración del Erechtheion, supervisaba el traslado temporal de una de las cariátides originales. Las expuestas en el sitio eran réplicas para su limpieza y tratamiento. A sus 45 años, Dimitra había dedicado las últimas 2 décadas a preservar el patrimonio arqueológico griego. Con cuidado, indicó a su equipo mientras la grúa levantaba lentamente la estatua de mármol. Necesitamos moverla exactamente 3 metros hacia el este. La operación requería precisión milimétrica. La cariátide, una de las 6 doncellas de piedra que sostenían el pórtico sur del Erechtheion, pesaba varias toneladas y tenía más de 2400 años de antigüedad. Cualquier movimiento brusco podría dañarla irreparablemente. Mientras la estatua se elevaba, Nikos, uno de los jóvenes restauradores, notó algo inusual en el pedestal que había quedado expuesto. Papadopoulos llamó señalando una pequeña cavidad. «Hay algo ahí». Dimitra se acercó con cautela. En sus años de experiencia, había aprendido que cualquier anomalía podía ser significativa o completamente trivial. «Tráeme una linterna», pidió. Al iluminar el hueco, distinguió algo que claramente no pertenecía al mundo antiguo. Un objeto de cuero y goma, de color azul desvaído. «¿Qué es eso?», preguntó Nikos, inclinándose para ver mejor. Dimitra introdujo cuidadosamente la mano en la cavidad y extrajo el objeto. Era un zapato deportivo infantil, de talla pequeña, severamente deteriorado por el tiempo pero aún reconocible. Y lo más sorprendente, tenía unas iniciales bordadas en rojo, aunque casi borradas. «JN. Esto no debería estar aquí», murmuró, examinando el hallazgo con perplejidad. «¿Un turista lo perdió?», sugirió Nikos. «No», respondió Dimitra. «Este hueco ha estado sellado desde la última restauración mayor en...». Se detuvo, haciendo cálculos mentales. 1994. Y el zapato parece haber estado aquí mucho tiempo. Ordenó continuar con el traslado de la cariátide, pero mantener el hallazgo en absoluta confidencialidad hasta que pudiera investigarlo adecuadamente. Esa misma tarde, en su oficina del Museo de la Acrópolis, Dimitra examinaba el zapato con más detenimiento. Era indudablemente una zapatilla deportiva infantil, de una marca española, según pudo determinar, probablemente de principios de los años 90 a juzgar por el estilo. Las iniciales «DA-N» habían sido bordadas profesionalmente, no escritas a mano. Algo en esas iniciales y en la ubicación del hallazgo disparó un recuerdo lejano. Dimitra había comenzado su carrera en el Departamento de Seguridad del Sitio Arqueológico, justo después de graduarse en arqueología, y recordaba vagamente un incidente, una búsqueda intensa. Accedió a los archivos digitalizados del Departamento de Seguridad
y buscó incidentes ocurridos a principios de los 90. Al cabo de una hora, lo encontró. Un informe extenso sobre la desaparición de un turista español y su hijo en julio de 1993. Miguel y Javier Navarro. Cata. N. Javier Navarro. El corazón de Dimitra se aceleró. Podía ser posible. Había encontrado, por pura casualidad, una pista sobre un caso sin resolver de hace un cuarto de siglo. Continuó leyendo el informe. Según la declaración de la esposa y el otro hijo, los desaparecidos llevaban zapatillas deportivas azules con iniciales rojas, un detalle que coincidía perfectamente con su hallazgo, pero había algo que no tenía sentido. El informe indicaba que la última vez que fueron vistos, Miguel y Javier se dirigían hacia el templo de Atenea Nike, en el extremo opuesto de la Acrópolis respecto al Erecteion. ¿Cómo había llegado el zapato de Javier hasta allí? Y más importante aún, ¿cómo había terminado oculto en un hueco que teóricamente había sido sellado durante las restauraciones posteriores a la desaparición? Al día siguiente, Dimitra solicitó permiso para examinar las otras cariátides. Su petición generó curiosidad entre sus superiores, pero su reputación intachable le concedió la autorización sin demasiadas preguntas. El resultado superó sus expectativas más sombrías. Detrás de otra de las estatuas, en un espacio similar, encontró un segundo zapato, idéntico al primero pero con las iniciales A.N. A.N. Alejandro Navarro, el gemelo. Pero según el informe, Alejandro no había desaparecido. Había permanecido con su madre durante toda la visita. Dimitra se sentó en las escaleras del Erecteion, los dos pequeños zapatos en sus manos, intentando dar sentido a su descubrimiento. Si ambos zapatos pertenecían a los gemelos Navarro, ¿cómo habían llegado allí? ¿Y por qué estaban separados, ocultos detrás de diferentes estatuas? La única explicación plausible era que alguien los había colocado allí deliberadamente. Alguien con acceso al sitio durante las restauraciones de 1994. Alguien que quizás sabía algo sobre la desaparición. Era el momento de contactar con las autoridades. La reapertura del caso Navarro generó una tormenta mediática en Grecia y España. La policía ateniense formó un equipo especial analizando los zapatos en busca de ADN o cualquier otra evidencia forense que pudiera haber sobrevivido tras tantos años de exposición a los elementos. El verdadero desafío fue localizar a los supervivientes de la familia Navarro. Elena había fallecido 5 años antes, según descubrieron, tras una larga batalla contra el cáncer. De Alejandro no había rastros recientes en España. Tras semanas de búsqueda, finalmente lo encontraron en Londres, donde trabajaba como arquitecto especializado en restauración de edificios históricos. A sus 35 años, Alejandro Navarro se había convertido en un profesional respetado pero solitario, conocido por su meticulosidad casi obsesiva y su reserva personal. La noticia del hallazgo lo llevó de vuelta a Atenas por primera vez desde la desaparición. Al llegar al museo donde los zapatos estaban siendo analizados, su rostro no mostró emoción alguna, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo a mantener sus sentimientos bajo un control férreo. «Son nuestros», confirmó después de examinarlos brevemente. «Mi madre nos los compró en Barcelona, justo antes del viaje. Mandó bordar nuestras iniciales para poder distinguirlos, ya que usábamos la misma talla. Pero ¿cómo explica que el zapato de su hermano estuviera oculto detrás de una estatua y uno de los suyos detrás de otra?», preguntó el inspector Costas Mavridis, quien lideraba la investigación. Alejandro mantuvo la mirada fija en los deteriorados zapatos. «No lo sé, yo no perdí ningún zapato ese día. Regresé con mi madre a Barcelona con ambos». Su respuesta generó más preguntas que respuestas. Si Alejandro había regresado con sus zapatos, ¿cómo había llegado uno de ellos a la Acrópolis? ¿Estaba mintiendo? ¿O había algo más siniestro en juego?
La investigación dio un giro inesperado cuando los análisis forenses revelaron restos de ADN en el interior de ambos zapatos. El ADN del zapato con las iniciales JN correspondía, como era de esperar, a Javier Navarro, según muestras obtenidas de sus objetos personales conservados por Alejandro. Pero el ADN del zapato marcado como AN no pertenecía a Alejandro, pertenecía a Javier. La revelación sacudió los cimientos del caso. Si Javier había usado ambos pares de zapatos, ¿qué significaba esto? ¿Y cómo habían llegado a estar ocultos en lugares tan específicos? Para Dimitra, que seguía involucrada en la investigación como descubridora de las evidencias, solo había una explicación posible. Alguien quería que los encontráramos. Alguien dejó un mensaje. Mientras los investigadores intentaban desentrañar el misterio de los zapatos, Alejandro pasaba horas en la Acrópolis, recorriendo los mismos caminos que había transitado con su familia 25 años atrás. Para los turistas, era solo un hombre solitario contemplando las ruinas. Nadie podía imaginar que estaba reviviendo el día que había destrozado su vida, buscando en sus recuerdos alguna pista que hubiera pasado por alto. Y entonces, mirando el atardecer desde el mismo punto donde se había separado de su hermano por última vez, algo se agitó en su memoria. Un detalle insignificante, olvidado durante años. Algo sobre un hombre, un trabajador del sitio que había estado observándolos durante el almuerzo. Un hombre que, recordaba ahora, había intercambiado unas palabras con su padre mientras se separaban. Necesito ver los registros de empleados de 1993. Solicitó a Mavridis esa misma noche. Y también de los equipos de restauración de 1994. La búsqueda había tomado un nuevo rumbo, centrándose ahora en los trabajadores del sitio arqueológico. Y lo que descubrieron confirmaría que, a veces, los secretos más oscuros permanecen ocultos a plena vista durante décadas, aguardando el momento adecuado para emerger a la luz. El despacho del inspector Costas Mavridis, en la sede central de la policía ateniense, se había convertido en un improvisado centro de operaciones para la investigación del caso Navarro. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cronologías y mapas. Sobre su escritorio, protegidos en bolsas de evidencia, los dos pequeños zapatos azules que habían desencadenado todo. Alejandro Navarro permanecía de pie frente al panel principal, donde se exhibían las fotografías del personal que había trabajado en la Acrópolis en 1993 y 1994. Su mirada iba de un rostro a otro, buscando al hombre que había comenzado a materializarse en sus recuerdos. «No puedo estar seguro», murmuró frustrado. «Han pasado tantos años». «Tómese su tiempo», respondió Mavridis. «Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser crucial». Dimitra Papadopoulos, que había sido invitada a la reunión, dado su conocimiento del sitio arqueológico y su papel en el descubrimiento, observaba a Alejandro con atención. Había algo en su comportamiento que la intrigaba, una tensión que iba más allá de lo esperado en estas circunstancias. «Señor Navarro», intervino, «¿hay algo más que recuerde sobre ese día? ¿Algo que quizás no haya mencionado a la policía? Entonces, o ahora». Alejandro se giró hacia ella, sus ojos oscuros insondables. «He repasado ese día en mi mente durante 25 años, doctora. Lo he analizado desde todos los ángulos posibles. He intentado recordar cada detalle, cada palabra». Se detuvo abruptamente, como si algo acabara de ocurrírsele. «Soy las zapatillas», dijo, casi para sí mismo. «Javier y yo las intercambiamos esa mañana». «¿Qué quiere decir?», preguntó Mavridis, súbitamente alerta. «Era algo que hacíamos a veces, para confundir a la gente. Yo me ponía sus zapatillas con la J y él las mías con la A. Un juego tonto». Dimitra y Mavridis intercambiaron miradas. Este detalle explicaba por qué el ADN de Javier estaba en ambos zapatos, pero habría nuevas preguntas. «¿Por qué no lo mencionó antes?», inquirió Mavridis. Alejandro se pasó una mano por el rostro, súbitamente exhausto.
porque no lo recordaba, o quizás porque no quería recordarlo. Fue idea mía intercambiar los zapatos ese día. Si no lo hubiéramos hecho, no completó la frase. No era necesario. El peso de la culpa que había cargado durante décadas era palpable en la habitación. Esto cambia nuestra interpretación, señaló Dimitra. De si Javier llevaba los zapatos marcados como AN. Entonces, el zapato que encontramos detrás de la primera cariátide era suyo, no de Alejandro. Pero eso no explica cómo llegaron ambos zapatos a estar ocultos detrás de las estatuas, objetó Mavridis. Ni por qué. El silencio que siguió fue interrumpido por un golpe en la puerta. Era Eleni Marcos, una joven oficial que había estado revisando los antiguos registros de personal. «Inspector, creo que hemos encontrado algo», anunció entregándole una carpeta. Georgios Petrakis. Trabajó como guardia de seguridad en la Acrópolis de 1991 a 1993. Fue despedido en octubre del 93 por irregularidades en sus horarios. Pero luego, sorprendentemente, fue contratado de nuevo en 1994 como asistente en el equipo de restauración del Erekteion. ¿El Erekteion?, repitió Dimitra. ¿Dónde encontramos los zapatos? Exactamente, confirmó Eleni. Y hay más. En 1995, Petrakis dejó Grecia repentinamente. Se trasladó a Australia, donde al parecer tenía familia. No hay registros de que haya regresado desde entonces. Mavridis extendió la fotografía de Petrakis sobre la mesa. Un hombre de mediana edad, corpulento, con una barba espesa y ojos hundidos. Alejandro se inclinó sobre la imagen, su rostro palideciendo visiblemente. «Es él», susurró, «el hombre que nos observaba, el que habló con mi padre». Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas aún estaba lejos de completarse. ¿Por qué Petrakis habría estado involucrado en la desaparición? ¿Y qué significaba el extraño mensaje de los zapatos ocultos? La investigación se intensificó. Se emitió una orden internacional para localizar a Georgios Petrakis en Australia. Se entrevistó a antiguos compañeros y supervisores. Se revisaron nuevamente los túneles y pasajes subterráneos de la Acrópolis, algunos de los cuales habían estado en renovación durante 1993. Y mientras la policía seguía estas pistas, Alejandro continuaba su propia búsqueda. Había algo que lo inquietaba, un fragmento de conversación que flotaba en los límites de su memoria, algo que su padre había dicho sobre una antigua teoría arqueológica. Una semana después del descubrimiento de la conexión con Petrakis, llegaron noticias de Australia. El hombre había sido localizado en Melbourne, donde vivía bajo el nombre de George Peters. Inicialmente negó cualquier conocimiento del caso Navarro, pero ante la presión de la evidencia y la posibilidad de extradición, finalmente accedió a hablar. Su confesión, transmitida por videoconferencia a las autoridades griegas, dejó a los investigadores estupefactos. «No fue mi intención que terminara así», comenzó Petrakis, ahora un anciano de aspecto frágil. «Yo solo quería el manuscrito». Según su relato, Miguel Navarro no era solo un profesor de historia del arte. Era también un experto en manuscritos bizantinos y había estado investigando una teoría controversial: la posible existencia de una cámara secreta bajo el Erekteion, que supuestamente contenía textos antiguos salvados durante el saqueo de Constantinopla. «Navarro me contactó meses antes de su visita», explicó Petrakis. «Me dijo que había encontrado referencias en documentos españoles del siglo XVI. Quería mi ayuda para acceder a áreas restringidas durante su visita». Petrakis, quien además de guardia de seguridad era un traficante de antigüedades de poca monta, vio una oportunidad. Acordó encontrarse con Miguel en la Acrópolis y guiarlo a un pasaje poco conocido que conectaba con los cimientos del Erekteion. «No esperaba que trajera a uno de sus hijos», continuó. «Cuando nos encontramos, intenté convencerlo de que regresara solo más tarde, pero él insistió.
Dijo que el niño era de confianza, que entendía la importancia del descubrimiento. Lo que sucedió después, según Petrakis, fue un trágico accidente. El pasaje era inestable, con secciones que no habían sido inspeccionadas en décadas. Durante su exploración, parte del techo se derrumbó. Un navarro empujó al niño hacia atrás, protegiéndolo con su cuerpo, pero la caída de escombros fue masiva. Cuando pude llegar hasta ellos, Navarro no había nada que hacer por él. Javier, según Petrakis, estaba físicamente ileso, pero en estado de shock. El niño no hablaba, no reaccionaba, y yo entré en pánico. Había facilitado el acceso no autorizado a un área peligrosa. Mi carrera, mi libertad, todo estaba en juego. En su desesperación, Petrakis tomó una decisión que alteraría múltiples vidas. Llevó a Javier a través de los túneles hasta un área alejada de la Acrópolis, donde un antiguo colega y cómplice en sus actividades ilícitas lo esperaba. Le pedí que cuidara del niño temporalmente, mientras yo solucionaba el problema del cuerpo, pero cuando regresé al túnel, descubrí que la situación era peor de lo que pensaba. El derrumbe había expuesto una antigua cámara, exactamente lo que Navarro había estado buscando. Petrakis, viendo una oportunidad en medio de la tragedia, decidió sellar nuevamente el pasaje y ocultar tanto el accidente como el descubrimiento. Planeaba regresar más tarde, recuperar cualquier artefacto valioso y luego denunciar el hallazgo como propio. Pero cuando volví con mi colega para recoger al niño, me dijo que ya era demasiado tarde. El chico, en su estado de shock, había mencionado algo sobre otro niño, un hermano idéntico. Mi colega, temiendo que pudiera haber testigos o complicaciones, decidió por su cuenta que era más seguro deshacerse del problema permanentemente. Un silencio sepulcral siguió a esta revelación. En la sala de Atenas, Mavridis y Dimitra observaban horrorizados la pantalla. Alejandro, sentado en una esquina, tenía la mirada fija en el suelo, sus nudillos blancos de apretar los reposabrazos de la silla. ¿Está diciendo que su cómplice asesinó a Javier Navarro?, preguntó Mavridis, su voz apenas controlada. Petrakis asintió lentamente. Cuando me lo dijo, ya era demasiado tarde para hacer nada. Me mostró pruebas. No tuve más opción que ayudarle a ocultar lo sucedido. ¿Y los zapatos?, intervino Dimitra. ¿Por qué los escondió detrás de las estatuas? Eso fue años después, explicó Petrakis. Durante la restauración de 1994, me contrataron como parte del equipo. El remordimiento me consumía. No podía confesar. Habría ido a prisión por el resto de mi vida, pero quería dejar alguna pista, algo que eventualmente pudiera llevar a la verdad. Los zapatos los había guardado. No sé por qué. Quizás como recordatorio de mi culpa. Colocó uno detrás de cada cariátide, concluyó Mavridis. Un mensaje cifrado que tardó 25 años en ser descubierto. ¿Y su cómplice?, preguntó Alejandro, hablando por primera vez desde el inicio de la confesión. ¿Quién era? ¿Dónde está ahora? Petrakis bajó la mirada. Stavros Leventis. Era restaurador, especializado en metales antiguos, pero murió hace 15 años en un accidente de tráfico en Tesalónica. La confesión de Petrakis desencadenó una operación a gran escala. Equipos de arqueólogos y técnicos forenses comenzaron a explorar meticulosamente el área bajo el Erecteion, buscando tanto el pasaje colapsado como los restos de Miguel Navarro. Las autoridades australianas detuvieron a Petrakis, iniciando el proceso de extradición a Grecia, donde enfrentaría cargos por obstrucción a la justicia, negligencia criminal y complicidad en la desaparición y muerte de 2 personas. Para Alejandro, la verdad era devastadora pero también liberadora. Durante 25 años había vivido con la incertidumbre, imaginando 1000 escenarios diferentes, algunos de ellos incluyendo la posibilidad de que su padre y hermano siguieran vivos en algún lugar, incapaces de regresar por razones desconocidas. Siempre supe que mi padre nunca nos abandonaría voluntariamente,
confesó a Dimitra durante una tarde lluviosa, mientras esperaban noticias del equipo de excavación. Pero nunca imaginé que moriría protegiendo a Javier. Fue un acto de amor, respondió ella suavemente. El instinto más básico de un padre. 3 semanas después de la confesión de Petrakis, el equipo arqueológico localizó el pasaje colapsado. Tal como había descrito, conducía a una pequeña cámara que había permanecido sellada durante siglos. En su interior encontraron fragmentos de pergaminos bizantinos, confirmando la teoría que Miguel Navarro había estado investigando. Y bajo los escombros del derrumbe, encontraron restos humanos. El análisis de ADN confirmó que pertenecían a Miguel Navarro. De Javier, sin embargo, no encontraron rastro alguno. Según la investigación posterior, Stavros Leventis había sido conocido por sus conexiones con el bajo mundo ateniense y por su acceso a zonas remotas del mar Egeo. Las autoridades concluyeron que probablemente había dispuesto del cuerpo del niño en algún lugar del mar, donde nunca sería encontrado. En octubre de 2018, 3 meses después del hallazgo de los zapatos, se celebró un funeral en Barcelona. Miguel Navarro regresaba finalmente a casa 25 años después de su desaparición. Junto a él, un ataúd simbólico para Javier, vacío pero necesario para el cierre emocional. La ceremonia fue sencilla pero conmovedora. Antiguos colegas y estudiantes de Miguel, amigos de la familia que habían mantenido viva su memoria, y un pequeño contingente de autoridades griegas, incluidos Mavridis y Dimitra, que habían viajado especialmente para la ocasión. Alejandro permaneció estoico durante todo el servicio, recibiendo condolencias con un asentimiento silencioso. Solo al final, cuando la multitud se había dispersado y quedaba únicamente frente a las 2 lápidas recién colocadas junto a la de su madre, permitió que sus emociones emergieran. «Lo siento», susurró, lágrimas corriendo por su rostro. «Siento haber propuesto intercambiar los zapatos. Siento no haber estado allí. Siento haber vivido cuando vosotros no pudisteis». Dimitra, que se había quedado atrás discretamente, se acercó entonces. «Su padre salvó a Javier del derrumbe», dijo suavemente. «Eso es lo que importa. Ese último acto define quién era». «¿Y de qué sirvió?», respondió Alejandro amargamente. «Javier murió de todos modos, pero no por falta de amor o protección. Su padre hizo todo lo que pudo. Algunas tragedias simplemente están más allá de nuestro control». Permanecieron en silencio un momento, la llovizna barcelonesa creando un velo plateado sobre el cementerio. «¿Sabe qué es lo que más me atormenta?», dijo finalmente Alejandro. «Durante años, parte de mí estuvo resentida. Pensaba, ¿por qué se llevó a Javier y no a mí? ¿Por qué él tuvo la aventura? Incluso llegué a envidiar a mi hermano muerto, sin saber que esa aventura le costaría la vida». Dimitra asintió comprensivamente. «Los sentimientos complejos son parte del duelo. No debe castigarse por ellos. La teoría de mi padre resultó ser correcta», continuó Alejandro, cambiando de tema. «La cámara secreta, los manuscritos, todo estaba allí, esperando durante siglos. Su padre hizo un importante descubrimiento arqueológico», confirmó Dimitra. «Cuando terminemos de analizar los fragmentos, publicaremos un estudio. Su nombre será reconocido en la comunidad académica». «A él le habría gustado eso», sonrió tristemente Alejandro. «Siempre decía que la verdadera inmortalidad está en el conocimiento que dejamos atrás». Madrid, septiembre de 2023. El Museo Arqueológico Nacional bullía de actividad para la inauguración de la exposición Bizantinos en Occidente, el legado oculto. En el centro de la sala principal, protegidos en vitrinas especialmente diseñadas, se exhibían los fragmentos de pergaminos recuperados de la cámara secreta bajo el Erecteion. Alejandro Navarro, ahora de 40 años, contemplaba la multitud desde un rincón discreto. Como asesor especial de la exposición, había trabajado estrechamente con los curadores durante meses, pero prefería mantenerse en segundo plano durante los eventos públicos.
Impresionante afluencia, comentó una voz familiar a su lado. Dimitra Papadopoulos, ahora directora del Departamento de Conservación del Museo de la Acrópolis, había viajado a Madrid para la ocasión. Mi padre habría estado encantado, respondió Alejandro, y probablemente abrumado. Nunca buscó reconocimiento público. La exposición era el resultado de 5 años de meticulosa investigación desde el descubrimiento de la cámara. Los pergaminos, aunque fragmentarios, habían revelado información invaluable sobre textos bizantinos que se creían perdidos durante el saqueo de Constantinopla en 1204. El trabajo de traducción y contextualización había involucrado a especialistas de toda Europa, y en cada publicación académica, en cada panel explicativo de la exposición, el nombre de Miguel Navarro aparecía prominentemente, reconocido como el investigador que había planteado originalmente la teoría de la cámara oculta. Quería preguntarte algo, dijo Dimitra, mientras se alejaban de la multitud hacia una sala lateral. ¿Has tomado una decisión sobre la propuesta? Alejandro asintió. Lo he estado considerando cuidadosamente y creo que aceptaré. La propuesta en cuestión era un ambicioso proyecto conjunto entre instituciones españolas y griegas. La creación de una fundación dedicada a la investigación de textos clásicos y bizantinos que llevaría el nombre de Fundación Navarro para Estudios Mediterráneos. Es lo correcto, continuó, de usar la compensación del gobierno griego y los derechos del descubrimiento para algo que honre su memoria y contribuya al campo que amaba. La compensación había sido sustancial. Tras el escándalo internacional provocado por la negligencia institucional que había permitido tanto la desaparición inicial como el encubrimiento posterior, las autoridades griegas habían llegado a un acuerdo extrajudicial con Alejandro, único heredero de la familia Navarro. La fundación tendrá su sede en Barcelona, pero con una oficina permanente en Atenas, explicó, y ofrecerá becas a estudiantes de ambos países. Es un legado maravilloso, aprobó Dimitra. Y hablando de legados, ¿has visitado la instalación conmemorativa en la Acrópolis? Alejandro negó con la cabeza. No había regresado a Grecia desde el funeral de su padre. Los recuerdos eran aún demasiado dolorosos. Deberías verla algún día, sugirió ella suavemente. Es discreta pero poderosa. La instalación, inaugurada el año anterior, consistía en una simple placa de bronce cerca del Erecteion, que narraba brevemente la historia de Miguel y Javier Navarro, y cómo su trágica desaparición había llevado eventualmente al descubrimiento de importantes artefactos culturales. Junto a la placa, en una pequeña vitrina, se exhibía una réplica de las zapatillas azules que habían desbloqueado el misterio. La velada de inauguración se prolongó hasta tarde. Académicos, funcionarios culturales y periodistas especializados recorrían la exposición debatiendo sobre las implicaciones de los hallazgos. Para muchos, era simplemente un evento cultural más, una fascinante ventana a la historia bizantina. Para Alejandro, era la culminación de un viaje que había comenzado en la Acrópolis 3 décadas atrás. Un viaje marcado por la pérdida, la incertidumbre y, finalmente, una forma de redención a través del conocimiento. Más tarde esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, sacó una caja que siempre llevaba consigo en ocasiones significativas. Dentro, cuidadosamente preservados, estaban los objetos que conectaban su vida actual con su pasado. Fotografías familiares de aquel último verano completo, una postal que Javier le había enviado desde el campamento un año antes de la tragedia, el reloj de su padre que le había sido entregado junto con sus restos, y un par de zapatillas azules, idénticas a las que habían sido encontradas en la Acrópolis, pero en perfecto estado. Sus propias zapatillas, las que había usado durante la fatídica visita, con las iniciales A.N., que realmente pertenecían a Javier, las había conservado todos estos años, un recordatorio tangible del hermano perdido y de cómo un simple juego infantil
Intercambiar zapatos había alterado el curso de sus vidas. En momentos como este, Alejandro se preguntaba cómo habría sido su vida si no se hubieran separado aquella tarde en la Acrópolis. Si hubiera acompañado a su padre y a Javier en lugar de ir con su madre, ¿habría muerto también? ¿O su presencia habría cambiado de alguna manera los acontecimientos? Eran preguntas sin respuesta, el tipo de ¿qué habría pasado si? Que había aprendido a aceptar como parte inevitable de su historia. El sonido de su teléfono interrumpió sus reflexiones. Era un mensaje de Dimitra. Cuando estés listo para visitar Atenas nuevamente, avísame. Hay más por descubrir. Adjunta al mensaje había una fotografía, la entrada de la cámara subterránea, ahora completamente excavada y estabilizada. Los arqueólogos habían hallado grabados adicionales en las paredes, sugiriendo que la cámara podría ser solo la antesala de un espacio mayor, aún sin explorar. Alejandro sintió una familiar mezcla de emociones, dolor por lo que había costado este descubrimiento, pero también una chispa de la misma curiosidad académica que había impulsado a su padre. La búsqueda del conocimiento continuaba, a pesar de todo. 6 meses después, Alejandro Navarro regresaba a la Acrópolis por primera vez en casi 3 décadas. La colina sagrada seguía dominando el horizonte ateniense, inmutable en su grandeza a pesar de los cambios en la ciudad moderna que se extendía a sus pies. Dimitra lo esperaba en la entrada, ahora mucho más organizada y controlada que en su visita infantil. «Gracias por venir», dijo ella simplemente. Recorrieron juntos el sitio arqueológico, ahora con un significado completamente diferente para Alejandro. No era solo un monumento histórico, era el escenario de su tragedia personal, pero también, de alguna manera, el lugar donde había comenzado su redención. Al llegar al Erecteion, se detuvieron frente a la placa conmemorativa. Alejandro leyó en silencio las palabras que narraban la historia de su familia, condensada en unas pocas líneas para el conocimiento público. «Es extraño», comentó, «toda una vida de dolor y pérdida, resumida en un párrafo. Pero el impacto va mucho más allá», respondió Dimitra. «Los manuscritos han revolucionado nuestra comprensión de cómo se preservó el conocimiento bizantino. Y la fundación que has creado asegurará que nuevas generaciones continúen esta labor». Alejandro asintió, permitiendo que una sensación de paz lo invadiera gradualmente. Su padre y su hermano no habían muerto en vano. Su tragedia había desbloqueado conocimientos valiosos y ahora, a través de la fundación, seguirían contribuyendo al mundo que habían dejado atrás. «Estamos listos para mostrarte la cámara», anunció Dimitra, «si te sientes preparado». Una sección del área arqueológica había sido acordonada para la investigación continua. Un sistema de escaleras y plataformas temporales permitía el acceso seguro al subsuelo, donde el pasaje descubierto años atrás había sido completamente estabilizado. Al descender, Alejandro sentía como si estuviera viajando no solo bajo tierra, sino también a través del tiempo, acercándose al momento en que su vida había cambiado para siempre. La cámara era más pequeña de lo que había imaginado, apenas unos metros cuadrados. Las paredes, de antigua piedra trabajada, estaban cubiertas de inscripciones apenas visibles tras siglos de oscuridad. «Aquí es donde encontramos los manuscritos», explicó Dimitra, señalando un nicho en la pared oriental. «Y aquí», su voz se suavizó, «aquí es donde encontramos a tu padre». Alejandro cerró los ojos un momento, imaginando la escena, su padre, protegiendo instintivamente a Javier del derrumbe, sacrificando su vida en un acto de amor paternal. «Dirige ahora lo que queremos mostrarte», continuó Dimitra, conduciéndolo hacia la pared del fondo. «Nuestros escáneres detectaron una anomalía detrás de esta sección. Creemos que hay otra cámara, posiblemente más grande. El equipo está preparado para abrir un acceso controlado la próxima semana». Alejandro extendió una mano, tocando suavemente la antigua piedra. «Mi padre tenía razón en todo», murmuró. «La cámara secreta,
los manuscritos y ahora esto. Nos gustaría que estuvieras presente para la apertura, propuso Dimitra. Como representante de la Fundación Navarro y, más importante, como hijo de Miguel. Mientras contemplaba la pared que ocultaba nuevos secretos por descubrir, Alejandro sintió que se cerraba un círculo. La tragedia que había definido su vida había surgido de la búsqueda de conocimiento de su padre. Ahora, ese mismo conocimiento ofrecía una forma de sanación y propósito. «Estaré aquí», respondió finalmente. Es lo que él habría querido. Al salir de la cámara, regresando a la luz del sol griego, Alejandro se detuvo un momento para contemplar la majestuosidad de la Acrópolis, ahora bañada por la luz dorada del atardecer. En algún lugar, entre estas antiguas piedras, dos pares de pequeñas zapatillas azules habían aguardado pacientemente durante un cuarto de siglo para revelar su verdad. Y aunque esa verdad había traído dolor, también había traído claridad y, finalmente, la posibilidad de seguir adelante, no olvidando, nunca olvidando, sino honrando el legado de aquellos que había perdido. En la distancia, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre la ciudad eterna. Un nuevo día llegaría mañana, trayendo nuevos descubrimientos, nuevas posibilidades, y Alejandro Navarro estaría allí para recibirlo, llevando consigo las memorias de su padre y su hermano, transformando su pérdida en un legado duradero, porque algunos misterios, aunque resueltos, nunca terminan realmente. Simplemente evolucionan en nuevas formas de conocimiento y comprensión, y en esa continuidad, incluso lo perdido puede, de alguna manera, ser encontrado nuevamente.